Michael, para muchos, era el mejor artista de todos los tiempos. Dominaba el escenario como nadie. Bailaba, cantaba, componía éxitos históricos, pero hubo una faceta que casi nadie menciona: su inteligencia para los negocios. Y fue precisamente ahí donde hizo uno de los movimientos más importantes en la historia de la música. Porque en los años 80 Michael compró el catálogo de ATV, el catálogo que contenía las canciones de The Beatles. Sí, Michael Jackson terminó siendo el dueño de canciones como Hey Jude, Let It Be, pero lo que parecía la mejor inversión de su vida terminó convirtiéndose en una pesadilla. Porque esa compra no solo afectó su amistad con Paul McCartney, también lo puso en el centro de una guerra millonaria dentro de la industria musical. Y hoy te voy a mostrar por qué el negocio más brillante de Michael Jackson también pudo haber sido uno de sus mayores problemas. Todo comenzó en 1975. Paul McCartney estaba viviendo una nueva etapa en su carrera. Después del fenómeno de la banda de The Beatles, ahora triunfaba con su banda Wings y acababa de consolidar una gira exitosa. Para celebrarlo, Paul organizó una fiesta privada rodeado de músicos, celebridades y figuras importantes de la industria, y entre todos los invitados había un joven Michael Jackson, que en ese momento seguía siendo el niño estrella de los Jackson 5. Nadie imaginaba que ese encuentro aparentemente normal terminó cambiando la historia de la música para siempre, porque al inicio todo fue una conversación casual. Michael admiraba profundamente a Paul, le hablaba de sus canciones, de cómo revolucionó la música y la influencia gigantesca que tuvo en el mundo. Y Paul, sorprendido por el carisma y la humildad de Michael, rápidamente conectó con él y la química entre ambos fue inmediata. Lo que comenzó como una simple charla entre artistas, poco a poco se convirtió en una amistad real. Compartían cenas, conversaciones de música y hasta ideas de negocios. Pero hubo un detalle en una de esas conversaciones que años después terminaría convirtiéndose en el inicio de un enorme conflicto. Porque sin darse cuenta, Paul McCartney estaba a punto de darle a Michael Jackson la idea que lo convertiría en uno de los hombres más poderosos de la industria musical. Después de aquella fiesta, la relación entre Michael Jackson y Paul McCartney siguió creciendo poco a poco. Mientras Paul continuaba consolidándose como leyenda de la música, Michael estaba entrando en una nueva etapa de su carrera. Ya no quería ser visto solamente como el niño de los Jackson 5. Quería convertirse en una superestrella mundial y en 1979 lanza Off the Wall, el álbum que cambiaría todo. Curiosamente, Paul también estuvo involucrado en ese proyecto. Había escrito una canción llamada Girlfriend, pensado originalmente para Michael, aunque primero terminó utilizándola con Wings. Pero al final la canción sí llegaría a las manos de Michael para su álbum. Y desde ese momento la conexión artística entre ambos se volvió todavía más fuerte. Después del éxito gigante de God of the Wall, los dos decidieron llevar su amistad al estudio. Todo comenzó con una llamada telefónica, dos de las mayores figuras del planeta hablando tranquilamente sobre grabar música juntos, sin imaginar el impacto histórico que tendrían esas canciones. Y así comenzaron las colaboraciones. La primera canción fue The Girl Is Mine, el sencillo que abriría el camino para Thriller. Después llegaría 666. Parecía una amistad perfecta, dos iconos absolutos de la música, trabajando juntos, riendo, dominando la industria. Pero fue precisamente en una conversación casual donde comenzó el verdadero giro de esta historia. Una noche, mientras Michael y Paul cenaban tranquilamente, Paul empezó a hablarle a Michael sobre negocios. Explicó que el verdadero cash, el verdadero dinero, no estaba solo en vender discos o hacer conciertos. Estaba en poseer los derechos de las canciones, los catálogos musicales. Paul le contaba cómo esos catálogos generaban millones constantemente y cómo los grandes empresarios construían fortunas comprando música. Michael escuchaba atentamente y en medio de la conversación soltó una frase que Paul lo tomó como una broma. Algún día compraré tu catálogo.
eres un reverendo pendejo. Paul simplemente se rió y no creía que Michael hablara en serio, pero sí hablaba completamente en serio. Y es que años después ocurría algo impensable. En 1985 el catálogo de ATV salió oficialmente a la venta. Un catálogo gigantesco que incluía gran parte de las canciones de los Beatles. La noticia sacudió a toda la industria musical y Paul intentó recuperarlo junto a Yoko Ono, pero durante las negociaciones nunca lograron ponerse completamente de acuerdo. Mientras tanto, alguien más estaba moviéndose en silencio. Ese alguien más era Michael Jackson. Asesorado por John Branca, Michael entró a la subasta decidido a ganar, y contra todo pronóstico lo consiguió. El joven artista que años antes admiraba a Paul McCartney acababa de convertirse en el dueño del catálogo más valioso de la historia de la música. Con esa compra, Michael dejó de ser solamente una estrella de la música y ahora se convertía en un magnate, un artista prácticamente intocable. Mientras otros músicos dependían de giras y dependían de ventas de discos, Michael estaba ganando dinero simplemente por poseer canciones históricas. Era una mina de oro, pero también fue el inicio de muchos problemas. El primero fue personal, porque la relación entre Michael Jackson y Paul McCartney prácticamente quedó destruida. Paul se sintió como si lo hubiesen traicionado, como si la compra hubiese sido una traición enorme. No veía a Michael solamente como otro artista, lo veía como un amigo cercano, alguien con quien había compartido música, negocios y confianza. Incluso algunos llegaron a comparar la relación Paul-Michael con la relación que tuvo con John Lennon. Así de loco estaban los fans. Y ahora no era ese amigo, era el dueño de las canciones más importantes de su carrera. Pero los problemas apenas comenzaban, porque aunque el catálogo generaba muchísimo dinero, Michael tenía un estilo de vida extremadamente costoso. Mansiones, seguridad, viajes privados, empleados, compras millonarias, y poco a poco empezó a pedir enormes préstamos a los bancos. Las cifras eran absurdas, se hablaba de deudas de más de 290 millones de dólares. Después llegarían las demandas, los problemas legales y una presión financiera gigantesca alrededor del rey del pop. Y fue ahí donde Michael tomó una decisión que cambiaría todo otra vez. Como movimiento financiero decidió asociarse con Sony Music y entregar el 50% del catálogo a ellos. En ese momento pareció una jugada inteligente, pero con el tiempo terminaría siendo una de las decisiones más polémicas de su carrera, porque Michael quedó atado a una corporación enorme con reglas extremadamente agresivas. La presión para lanzar álbumes, producir más música y mantener el negocio creciendo era constante, y Michael empezó a sentir que había perdido parte del control sobre su propia carrera. Con el tiempo, el artista se arrepintió profundamente de ese acuerdo e intentó separarse de Sony públicamente. Y aquí es donde aparece una de las mayores controversias de su historia. Michael llegó a acusar a la compañía de sabotear Invincible, su álbum en 2001. Según él, la empresa dejó de promocionarlo correctamente después de los conflictos internos. Pero aún así, el catálogo también le trajo enormes beneficios. Porque sí, Michael ganó muchísimo dinero gracias a esa compra. Cada vez que sonaba una canción de los Beatles, él recibía ganancias. También podía licenciar esas canciones para comerciales, películas, campañas publicitarias multimillonarias. Y además, tener el control sobre ese catálogo daba un poder gigantesco dentro de la industria musical. Incluso llegó a grabar su propia versión de Comes Together. Una de las canciones más famosas de los Beatles. Así que al final el catálogo de ATV fue exactamente eso, la mejor y la peor decisión financiera de Michael Jackson al mismo tiempo. Con el paso de los años, el catálogo que alguna vez convirtió a Michael Jackson en uno de los hombres más poderosos de la industria empezó a convertirse también en una carga enorme, especialmente después del conflicto con Sony Music y las polémicas alrededor de Invincible. Michael sentía que estaba perdiendo el control. El catálogo seguía valiendo millones, pero al mismo tiempo parecía escapársele de las manos. Y mientras eso ocurría, la presión económica era gigantesca, pero aún así, Michael se negaba completamente a perder el catálogo de ATV, porque para él no era solo dinero, era su mayor logro empresarial, el símbolo de que había logrado superar a toda la industria musical. Y aunque tenía varias opciones para resolver sus deudas, Michael no quería tocar ese catálogo.
podía venderlo fácilmente. De hecho, se había revalorizado muchísimo y probablemente habría podido pagar gran parte de sus deudas con esa venta. Incluso vender una pequeña parte de sus activos habría sido suficiente para aliviar la presión financiera, pero Michael no quería desprenderse de él bajo ninguna circunstancia, y así que tomó otra decisión: regresar a los escenarios, y en 2009 anunció This Is It. El mundo entero explotó, parecía el gran regreso del rey del pop, pero detrás de cámara había un problema enorme. El cuerpo de Michael ya no era el mismo. Años de desgaste físicos, estrés extremo, presión constante habían pasado factura, y además su dependencia a los medicamentos recetados y analgésicos lo estaban destruyendo lentamente. Mientras el mundo veía el regreso de una leyenda, Michael estaba peleando silenciosamente contra sí mismo. Los ensayos eran agotadores, la presión financiera seguía ahí, y el catálogo que tanto luchó por conservar seguía siendo parte del peso que cargaba encima, hasta que finalmente ocurrió la tragedia. El 25 de junio del 2009 Michael Jackson perdió la vida, y hasta el final siguió aferrado al catálogo de ATV que años atrás había cambiado su vida para siempre. Tras la muerte de Michael Jackson, el valor del catálogo siguió creciendo todavía más. Las canciones de The Beatles seguían generando millones, y el legado musical de Michael explotó nuevamente en popularidad después de 2009. 2 años más tarde ocurrió algo que cambiaría otra vez la historia del catálogo. En Estados Unidos existe una ley de derechos de autor que permite a los artistas recuperar parte de sus composiciones después de varias décadas. Y poco a poco Paul McCartney comenzó a recuperar derechos de canciones de los Beatles. Pudo haber ido recuperando cada canción individualmente. Decidió hacer una jugada mucho más inteligente. Mandó a Sony Music para negociar la recuperación de sus derechos de una forma amistosa y directa. Ambas partes llegaron a acuerdos privados. No pudo recuperar absolutamente todo de inmediato, porque algunos derechos de los discos de los Beatles todavía no habían vencido legalmente, pero con el paso del tiempo esos derechos también empezarían a regresar, y con álbumes como Let It Be y Abbey Road acercándose a sus fechas de vencimiento legal, Paul terminaría recuperando prácticamente el control total de su catálogo. Y lo más sorprendente de toda esta historia es que Paul McCartney nunca habló con odio sobre Michael. A pesar de perder durante años el control de sus canciones, y a pesar de que esa compra rompió su amistad, siempre habló públicamente de Michael con respeto y cariño, porque en el fondo sabía que Michael no actuó como enemigo, actuó como un empresario obsesionado con ganar dentro de una industria extremadamente agresiva. Y quizás ahí está la verdadera tragedia de esta historia, porque Michael consiguió exactamente lo que quería: poder, control, el catálogo más valioso de la música, pero el precio que terminó pagando por mantenerlo fue demasiado alto. ¿Qué habría pasado si Michael hubiera soltado ese catálogo? A lo mejor, si nos respondemos esa pregunta, muchas respuestas seguirán siendo las mismas. Estaría vivo todavía.